Bienvenidos. En Moodle hay un tipo de pregunta que se conoce como respuestas anidadas o cloze. Este tipo de preguntas son muy flexibles porque pueden crearse introduciendo texto que contiene unos códigos especiales que crean preguntas anidadas de opción múltiple, cortas y numéricas. Como vemos en este ejemplo, el estudiante debe escribir en un campo una respuesta corta. También puede escribir eh, una respuesta corta con diferencia de mayúsculas y minúsculas. También tiene disponible unas preguntas que tengan menús desplegables y también de selección vertical o horizontal. También es posible que el estudiante conteste preguntas numéricas en este caso. Bien, veamos cómo se hacen este tipo de preguntas. Bueno, veamos los pasos para realizar un tipo de pregunta anidada o pregunta cloze. Vamos a nuestro banco de preguntas, como siempre. Vamos a crear una pregunta nueva. Vamos a seguir con mi consecutivo, que yo tengo dos categorías, ¿cierto? Entonces la categoría, la pregunta que viene en consecutivo es la número 8. Bueno, entonces voy a crear acá una nueva pregunta. La escojo aquí de mi menú. Está acá en esta parte. Aquí pueden ver la descripción. Vamos a agregar. Vamos a ponerle 008. García Márquez. Close. Simplemente para tener como una referencia. Y aquí vamos a usar nuestro texto inicial de la novela, como ya lo hemos hecho en otras preguntas, que nos va a facilitar realizar este ejemplo. Las preguntas cloze son muy fáciles de usar si en su plataforma o tienen instalado una extensión para este tipo de preguntas, un editor de preguntas cloze. Para nuestro caso, en la Conrad Lorenz tenemos disponible ese editor que lo encontramos acá. A veces está colapsado. Lo que hacemos es hacer clic acá en esta esquina y lo que debemos es localizar el icono de interrogación que está sobre fondo amarillo. Y ahí sale que es el editor de preguntas cloze. Vamos a hacer el primer ejemplo de respuesta corta. Recuerden que las preguntas cloze son anidadas, entonces tenemos disponibles varios tipos de preguntas para nuestro ejercicio. En este caso voy a reemplazar la palabra años o voy a pedir que el estudiante me escriba qué años es lo que debe contestarme. Entonces yo simplemente lo que hago es subrayarlo o señalarlo con el mouse, mantengo oprimido y señalo toda la palabra. Vengo a mi botón de editor y como verán, la primera pregunta que tiene acá por defecto es de respuesta corta. Aquí hay otras que vamos a hacer más adelante. Y ya me aparece como primera opción años, pues en minúscula, tal cual como está en el texto. Y que el porcentaje correcto es 100% o 1. Pues, le puedo poner retroalimentación, pues aquí una frase muy corta, pero yo puedo pues, hacerla un poco más profunda si quisiera tener una respuesta más contundente. Puedo poner las otras opciones, digamos, voy a poner meses, voy a poner días, puedo añadir pues más campos, los que sean necesarios. Como no son correctos, no van señalados y tampoco pues llevan porcentaje. Una vez hecho la pregunta de respuesta corta, le doy a insertar y ustedes notan que aquí dentro del párrafo del texto que usamos va a reemplazarnos años por toda esta línea como de lenguaje de código que nos genera el tipo de pregunta close que hace unos años pues tocaba hacerlo manualmente. Entonces este botón nos hace todo este código de manera automática. Si yo quisiera, puedo utilizar la opción de codificar y verificar el enunciado de la pregunta simplemente para revisar que quedó bien configurada. ¿Qué hace esto? Ya no me va a aparecer aquí en las opciones de mi pregunta, mire, que la pregunta número 1 es de respuesta corta. Puedo desplegar
Me sale la definición del código de la pregunta, que tiene una puntuación de 1, que hay una diferencia que es igual de escribir mayúsculas o minúsculas, que la respuesta es años. Bueno, esto simplemente es para confirmar que la respuesta nos quedó bien codificada. Es un poco complejo el código, digamos, si uno lo escribiera puede equivocarse, pero pues tiene una lógica en la construcción. Y podemos guardar cambios y hacer aquí en la lupa la vista previa. Y en la vista previa podemos ver nuestro párrafo y nuestro espacio para escribir la correspondiente respuesta. Como sabemos que es años, pues lo escribo, puedo dar entregar y terminar. Me confirma, sale en verde, que muy bien, y me sale la retroalimentación. La respuesta correcta es años. Voy a cerrar la vista previa y vamos a continuar haciendo el siguiente tipo de pregunta, subpregunta close. Bueno, vamos a editar nuevamente nuestra pregunta close para hacer una respuesta corta, en este caso, que tenga diferencias de mayúsculas y minúsculas. Vamos aquí en este icono que es como un engranaje, un engrane, vamos a editar. Nos aparece nuestra pregunta, nuestro texto. Y vamos a crear una respuesta corta con diferencia de mayúsculas y minúsculas. Para este caso usemos un nombre propio que nos permite hacer un ejemplo con esto. Entonces lo marco, voy a mi botón y en este caso ven que por defecto siempre aparece respuesta corta. Por favor, desplegamos y le escogemos la segunda, que es respuesta corta con diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Listo. Calificación por defecto 1. Como fue la que señalamos, mire que automáticamente ya me sale que el porcentaje es 100%, que está correcto. Le ponemos retroalimentación. Vamos a poner otra opción, que es Aureliano sin la A mayúscula. Luego esto está mal, pero digamos que es parcialmente correcta. Entonces vamos a darle al estudiante que tiene la noción de que es el nombre, pero solo la mitad, porque pues debe tener las mayúsculas. Y podemos ponerle retroalimentación, que recuerde que los nombres propios van con mayúscula. Podemos tener una tercera opción correcta, que esté todo en mayúscula. Y digamos que en este caso también le vamos a dar 100. Vamos a insertar. Aquí ya nos aparece nuestra pregunta dentro del texto codificada. Voy a marcarla de amarillo. Ustedes no deben hacerlo, por favor. Esto simplemente es porque yo quiero que veamos qué es lo que sucede, pero ustedes no lo hagan, no es necesario. Simplemente lo marco para fines ilustrativos. Y pues puedo desplazarme y podemos hacer que la decodifique y verifique que el enunciado está correcto. Si todo está bien, nos debe aparecer en la parte post inferior, porque ya llevamos dos preguntas, ¿cierto? La que vimos anteriormente y la pregunta 2. Igual. Esta codificación significa que está mal, que está bien, perdón. De pronto en algunos casos, no sé, se puede que modifiquemos manualmente y algo sucede, nos va a aparecer un error. Entonces es por eso que a veces estas preguntas presentan algún problema. Hay que tener cuidado porque estos son un texto que uno puede editar involuntariamente a veces. Vamos a guardar cambios, podemos guardar los cambios y veamos una vista previa de esta pregunta. Como ven, bueno, aquí ya me aparece mi primer campo, que es de años. Voy a escribirlo todo. Y vamos, en este caso, a escribir simplemente Aureliano, todo en mayúscula. ¿Sí? Le doy a entregar y terminar para verificar. Y está muy bien. ¿Listo? Entonces ya llevamos dos. Vamos a cerrar esta vista previa y continuamos con la siguiente opción. Bien, volvemos a editar nuestra pregunta. Y vamos a hacer la siguiente tipo de subpregunta que tiene este tipo de preguntas. Entonces, vamos a reemplazar acá este texto que dice que Macondo eran entonces una aldea de 20 casas de barro. Entonces, vamos a que el estudiante nos identifique este 20.
y vamos a usar para este caso un menú desplegable en línea en el texto. ¿Qué es esto? Entonces, miren, 20, correcto, entonces pues, digamos que muy bien. Vamos a usar otras cifras, 30, vamos a usar 100, y aquí nos aparece. Voy a señalarla para diferenciarla. Volvemos a hacer la decodificación para verificar. Pregunta a una persona, mira aquí aparece, pregunta de opción múltiple. Solo le dejé 3, pero ustedes saben que pueden hacer muchos más. Bien, entonces vamos a guardar los cambios y continuar editando. Y podemos hacer la vista previa aquí, para no pues, salir al menú, la podemos hacer acá. Y aquí, como vemos, me aparece, bueno, vamos a escribir todo el ejemplo, años, Aureliano, y en una casa, este es un menú desplegable. Entonces es de 20 casas. Listo. Entrego y termino. Y ya verificamos y podemos cerrar. Vamos a continuar editando para hacer el siguiente tipo de pregunta. Bien, continuemos con las opciones que tienen las preguntas close. Vamos a cambiar la palabra huevos de huevos prehistóricos con otra opción acá que tenemos que se llama columna vertical de botones. Entonces, lo mismo, huevos es la palabra correcta, retroalimentación, y podemos decir acá en vez de huevos, podemos decir huesos como un distractor ahí, cercana a la palabra. Podemos decir animales y las opciones que queramos poner añadiendo los campos correspondientes. Le vamos a dar insertar, ya está acá, señalarla. Recuerden que ustedes no lo deben señalar, simplemente lo hago para poderlo como diferenciar. Podemos codificar y verificar el enunciado de la pregunta. Mira, aquí nos aparece que está bien la cuarta. Guardemos cambios para continuar editando y una vez guardados los cambios podemos hacer la vista previa. En la vista previa notamos, bueno, nos cambió aquí un poco el párrafo porque en nuestra parte de columna vertical nos lo pone de esta forma. Pero fíjense que es una pregunta muy flexible que nos permite muchas opciones. Entonces vamos otra vez a llenar. Y estos son huevos, ¿listo? Vamos a entregar y terminar y nos aparece que todo está muy bien. Listo. Vamos a cerrar esta vista previa y continuamos editando con las otras opciones. Bien, continuemos con las opciones que tiene este tipo de pregunta. Vamos a cambiar esta todos los años por el mes de marzo. Vamos a cambiar el mes. Señalamos, subimos un poco y bueno, ya hicimos una fila horizontal de botones. Es la siguiente. Entonces podemos colocar las otras opciones de meses como distractor. Añadimos otros dos. Poner julio. Añadamos otro. Y coloquemos octubre. Como la respuesta correcta es marzo, entonces la dejamos como 100. Muy bien, insertamos. Y aquí ya nos aparece nuestra opción de pregunta.
Aquí está insertada ya como opción múltiple. Voy a diferenciarla solo para saber que ahí está. Y vamos a decodificar y verificar. Ya nos aparece acá como una quinta opción. Guardamos los cambios. Hacemos la vista previa. Y viene que aquí en la parte inferior media pues de la pregunta me aparecen los meses. Pues yo simplemente tengo que marcar lo que es marzo. Bueno, coloquemos acá las otras para que nos quede como bien. Años. Muy bien. Entregar y terminar y todo está muy bien. Podemos cerrar para continuar con el siguiente tipo de subpregunta. El último tipo de subpregunta que tenemos disponible en las preguntas close es la numérica. Como su nombre lo indica, el estudiante debe responder con un número. Este tipo de pregunta puede ser útil para el área de matemáticas. Para este ejemplo, como pues es un texto de una novela, pues vamos a hacerla sobre una pregunta relacionada que nos debe responder el estudiante con un número. En este caso, pues vamos a preguntar cuántos aurelianos hay en la novela de Cien años de soledad. Entonces, se sabe que durante los 100 años de la estirpe aparecen 22. Este es el dato que nos debe dar el estudiante. Pero si la pregunta es matemática, pues ustedes pueden desarrollarla de diferente forma. Entonces, este 22 lo voy a marcar y vengo acá a mi pregunta close. Acá debo escoger el formato que es numérico y ustedes van a darse cuenta que nos aparece algo que se llama tolerancia, de más o menos. Es muy útil en áreas de matemáticas en las que podemos darle un margen de respuesta. Como esta es una respuesta exacta porque son 22, no son más ni menos, la tolerancia es cero, ¿cierto? Pero pues si pusiéramos otro tipo de ejercicio podrían ser más. Entonces, por decir algo, digamos que tuvo 100 hijos, que tuvo 17 o que tuvo 5. En este caso también podemos tolerancias porque el tipo de pregunta no lo exige. Entonces digamos que para 100 tuvo 10, para 17 vamos a decir que tuvo 3 y para 5 digamos que le vamos a dar unos 15. Esto significa que el estudiante en esta opción puede poner entre 100, 110 y 90 y sería correcta si fuera de esa forma. Pero aquí no, pero es para que ustedes tengan claro que podemos y debemos ponerle tolerancias. Muy bien, le vamos a dar insertar. Aquí ya me quedó mi pregunta, yo la voy a simplemente señalar. Ustedes recuerden que esto no lo hacen, simplemente lo hago yo para que ustedes entiendan cómo es que aparecen los textos en las preguntas, los códigos. Y vamos a decodificar y verificar. Y si todo está bien, nos va a aparecer como una pregunta 6 acá en nuestras opciones numéricas. La puedo desplegar para verla. Muy bien, guardo los cambios para continuar editando o para poder hacer la vista previa en esta pantalla y vengo y le hago la vista previa y aquí de esta forma queda mi pregunta. Acá durante lo cuántos aurelianos hay en la novela Cien años de soledad, el estudiante escribir 22 y de esta forma pues el estudiante nos responde. Vamos a dar las respuestas correctas para no repetir el ejercicio. Vamos a entregar y terminar. Muy bien, ¿sí? Aquí está la forma como se hace este tipo de pregunta. Como ven, es un tipo de pregunta muy flexible. Recuerden que cada respuesta corresponde como si fuera una pregunta independiente. En este caso tenemos seis preguntas, entonces tiene un valor de 6. Es muy versátil. Cuando ustedes tengan bancos de preguntas largos, es muy útil para que puedan consolidar sobre diferentes temas en una sola. Muy bien, les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta sobre este tipo
de pregunta anidada o close, puede escribirnos a virtual@conradones.edu.co. Muchas gracias por su atención.